Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es semiología de pulsos, en este caso pulso venoso. Esta es la segunda parte. Bien, los pulsos venosos se observan, no se palpan como los arteriales, porque recuerden que el pulso arterial es un pulso de presión, por eso es que el pulso arterial lo palpamos, mientras que el pulso venoso, por ser un pulso de volumen, lo observamos. El pulso venoso va a aportar información de todo lo que es la participación de la aurícula derecha en toda la dinámica del ciclo cardíaco. Entonces, pulso venoso lo observamos, pulso arterial lo palpamos. Las venas del cuello son la conexión directa de lo que pasa en el corazón. Y lo vamos a ver mejor del lado derecho en general. Al lado derecho recuerden que llegan las venas cavas. Nosotros lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que gire la cabeza hacia el lado izquierdo y observar del lado derecho las venas del cuello. Lo que vamos a observar es el comportamiento de la yugular con el ciclo respiratorio. Lo normal es que en inspiración se colapsen las venas. Acá lo que vemos en este videito, bueno, acá se ve como imagen solamente. Ahí tenemos. Muy bien. Vamos a ver el video de cómo se ingurgita la yugular. Acá hay una gran ingurgitación yugular, como ustedes ven. Y ven que se transmite esa variación de volumen hacia la superficie del cuello. Bien. Lo que es la presión venosa central la vamos a medir con una maniobra que se llama maniobra de Lewis o Lewis. La maniobra de Lewis que usamos para medir la presión venosa central, al paciente lo tenemos que explorar en decúbito supino, es decir, acostado boca arriba, pero con la cabeza elevada en ángulo más o menos unos 35, 40, 45 grados. Idealmente sería 45 grados. Si yo tuviera al paciente totalmente acostado, la yugular estaría totalmente ingurgitada fisiológicamente. Y si el paciente estuviera totalmente sentado, la yugular estaría colapsada también fisiológicamente. Así que el cuello lo tengo que tener en hiperextensión, lateralizado hacia el lado opuesto al que voy a inspeccionar. Si yo quiero inspeccionar el lado derecho, voy a pedirle que gire la cabeza hacia el lado izquierdo. Si yo comprimo la base del cuello, lo que va a pasar es que voy a ingurgitar mucho la yugular y entonces va a desaparecer el pulso venoso. Esto es porque se impide que se transmita la actividad de la aurícula hacia las venas yugulares. Así que esta es la maniobra de Lewis, como ustedes ven en el ángulo de Lewis, que es la unión del manubrio con el resto del esternón, con el cuerpo, ponemos una regla hacia arriba y perpendicularmente ponemos un lápiz en posición horizontal apuntando a la onda del pulso venoso y medimos cuántos centímetros. Lo normal es que sean menos de 3 centímetros. 3 centímetros de la regla. Si yo lo quiero medir en presión, le voy a sumar 5 y eso me va a dar 8 centímetros de agua. Esa sería la presión. 3 centímetros en la regla, 8 centímetros de agua como máximo para lo que es la presión venosa central. Tenemos un poquito lo que dijimos recién. Si la presión venosa central es mayor a 3 centímetros cuando la medimos con la regla, o si es mayor a 8 centímetros de agua, traducido a presiones, decimos que la presión venosa central está elevada. Y además, en condiciones normales, dijimos que las venas yugulares se colapsaban durante la inspiración. Cuando esto no ocurre, cuando no colapsan en la inspiración, es porque hay una elevación paradojal de lo que es el pulso venoso o que está elevada la presión venosa central en la inspiración y hay alguna patología de base. Esto es lo que llamamos signo de Kussmaul. Es decir, cuando tenemos un pulso venoso yugular que no colapsa en la inspiración o un aumento de presión venosa central que no baja en la inspiración, ese es el signo de Kussmaul. Lo vamos a ver en algunas patologías como por ejemplo la pericarditis constrictiva o el TEP, el tromboembolismo de pulmón, o el infarto de ventrículo derecho. Entonces, si nosotros vemos que la presión venosa
central es mayor a 3 centímetros medido con la reglita o mayor a 8 centímetros de agua, entonces está elevada. Si además el pulso venoso no colapsa en la inspiración, tenemos el signo de Kussmaul. Recuerden que 1 milímetro de mercurio es aproximadamente 1,36 centímetros de agua. Eso sería el equivalente a 1 milímetro de mercurio. Bueno, después tenemos un test que es el reflujo hepatoyugular, que es un test abdominal, abdomino-yugular, ¿sí? Que también se llama reflujo hepatoyugular, y lo que hacemos es comprimir durante 10 segundos el hipocondrio derecho. Nosotros en el hipocondrio derecho lo que tenemos es el hígado. Esto va a generar un aumento del retorno venoso. Y entonces, mientras nosotros comprimimos, ¿sí? Vamos a observar todas las venas del cuello del paciente y vemos que mientras presionamos firmemente el abdomen durante 10 segundos, aumenta el retorno venoso. Esto lo vemos en la ingurgitación yugular. Esta es una respuesta normal porque la presión venosa central va a aumentar más o menos durante 2 o 3 latidos cardíacos. Después se normaliza porque el corazón acomoda esa reingurgitación. Pero si yo tengo un corazón que ya estaba trabajando a presiones más altas, entonces esa ingurgitación persiste y la presión venosa central aumenta más de 4 centímetros o se mantiene durante más de 10 segundos que dura el test. Este es un signo positivo, en cuyo caso presumimos que hay una elevación de la presión de la aurícula izquierda con una presión mayor a 15 milímetros de mercurio. Bueno, ahí estamos. Bien. Acá, la onda A, la onda C, el valle o seno X, la onda B y el valle o seno Y. Muy bien. Ahora sí vamos a ver cuáles son las variaciones del pulso venoso. Y vamos a hablar de estas 4 en particular. En general vamos a tener las ondas A gigantes, ¿sí? Onda A cañón muchas veces, que puede ser permanente o espaciada. Después vamos a tener lo que se llama pulso venoso positivo. Después vamos a tener desaparición de las ondas A, por lo general en la insuficiencia cardíaca o en la fibrilación auricular. Y después múltiples ondas A, que eso es típico muchas veces del flúter o aleteo auricular. Así que vamos a ver un poquito cada una de estas. Bueno, las ondas A gigantes. Por lo general ocurren en sístoles auriculares derechas muy potentes y surgen como consecuencia a una dificultad o resistencia aumentada al llenado ventricular del lado derecho. Estas las vamos a ver, por supuesto, si tenemos una estenosis tricuspidia o una estenosis pulmonar o cuando hay hipertensión pulmonar. Recuerden que la válvula tricuspidia es la válvula auriculoventricular del lado derecho del corazón que tiene que estar abierta en la diástole para permitir el llenado de la aurícula derecha y en realidad del ventrículo derecho, ¿sí? La sangre que llega a la aurícula derecha para llenar el ventrículo derecho. Y la válvula pulmonar es la que permite que la sangre salga, ¿sí? Cuando está abierta, por supuesto, que salga del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Y a veces, si yo tengo una estenosis, es una válvula que que abre muy poco, ¿sí? La válvula que está estenosada es una válvula que no abre bien. Todo esto son causas de hipertensión pulmonar, pero yo además puedo tener una patología pulmonar, puedo tener una fibrosis quística, puedo tener cualquier otro problema que me genere hipertensión pulmonar. Así que en estos 3 casos, estas 2 valvulopatías y la hipertensión pulmonar me van a causar ondas A gigantes. Después tenemos una variante de la onda gigante que es la onda A cañón. Esta se origina cuando coincide la contracción de la aurícula con la contracción del ventrículo. Lo que puede pasar es que la aurícula derecha se contraiga sobre una válvula que está cerrada, porque el ventrículo también está en sístole, y hace una onda sistólica grande, abrupta y palpable. A su vez, las ondas A vamos a ver que pueden ser permanentes o espaciadas. La onda cañón A, la A cañón permanente, la vamos a ver
en algunas patologías como la taquicardia paroxística ventricular por sistema de reentrada de la válvula auriculoventricular, donde la sístole auricular ocurre casi simultáneamente con la ventricular. Y en otra taquicardia que se llama ritmo de la unión AB o taquicardia de la unión auriculoventricular, donde también hay una coincidencia entre la sístole auricular y la sístole ventricular, pero tiene menor frecuencia que la taquicardia paroxística ventricular. Bien, nos quedó con el ritmo sinusal. Bueno, en el caso de que tenga el ritmo sinusal, nosotros vamos a ver que esto también se llama pulso regurgitante gemelo o positivo. Y lo que vamos a palpar acá son dos ondas, tanto en la yugular como en el hígado. La primera onda es gigante y es sistólica, y luego viene la segunda onda, que también es una onda que puede ser sistólica o regurgitante, y ahí vemos el doble pulso. Bueno, vamos a ver un poquito ahora lo que es la desaparición, sí, de las ondas A. Desaparecen en dos arritmias importantes, la fibrilación auricular y el flúter o aleteo auricular. La diferencia está en que la fibrilación auricular es irregular y el flúter es regular. Todo esto puede ser en ausencia o en presencia de insuficiencia cardíaca. Entonces, en ausencia de insuficiencia cardíaca, la ingurgitación yugular es mínima o no existe. Hay ondas D de distinta morfología, según la pausa diastólica previa que tengan, y el colapso sistólico X en el seno o en el valle X se mantiene. Cuando tengo insuficiencia cardíaca, si yo tengo un paciente que sufre insuficiencia cardíaca, ahí también lo llamamos pulso venoso de éstasis o diastólico negativo. Lo que vamos a tener es una gran ingurgitación yugular permanente. No vamos a ver el colapso sistólico del valle o seno X, y va a haber un colapso del valle o seno I incompleto durante la diástole. Y múltiples ondas A, es otra variación del pulso venoso, lo vamos a ver por lo general típicamente en el flúter o aleteo auricular. Recuerden que el flúter o aleteo auricular, las aurículas se están contrayendo a una velocidad aproximada de 300 latidos por minuto y es regular, es un tipo de arritmia regular. Acá hay una sucesión continua de ondas A que aparecen con una frecuencia que por lo general es muy difícil de contar, que son de 300 latidos por minuto, y puede haber ondas A cañón sobrecargadas. Se pueden ver las ondas C y las ondas B junto a los dos colapsos venosos de los valles X e Y, y esto va a ser con una frecuencia menor, más o menos 150 minutos. 150 latidos por minuto. Recuerden una cosita más, y es que cuando uno inspira, en la inspiración, sobre todo en la inspiración profunda, si yo tengo una valvulopatía, el soplo de la valvulopatía lo voy a oír más fuerte en la inspiración. Esto se llama maniobra de Rivero-Carvalho positiva. Y por otro lado, al inspirar profundamente, nosotros estamos generando una presión negativa en el tórax. Y esto aumenta todo el retorno venoso al corazón por las venas cavas, y por eso nosotros tenemos el colapso, ¿sí?, de la yugular, del pulso venoso. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.